amigos, sean todos bienvenidos a Esperando Ando, donde somos felices todos, filosofamos de cosas, hablamos de cosas que nos hacen felices, infelices, nos causan problemas, enojo y de todo. Este es el capítulo número 3 y hoy quiero decirles que pues esto nos da felicidad. El tema del día de hoy pues es el miedo y pues de las fobias. Creo que es un tema importante porque todos sentimos miedo, todos tenemos esa sensación a veces, o todos tenemos una fobia, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tripofobia, me da un buen de cosas. O sea, mi blusa me da cosa y solo son manchas. ¿Han visto las imágenes esas todas? Ay, no, me da una sensación horrible. No, o sea, me da hasta escalofríos. Hoy tenemos otra invitada especial, una de nuestras amigas, amigues, amigos. Yasmín, por favor, Yas. Y pues mis amigos de siempre, de mi lado 1, Andy, y de mi lado 2, el Isaac. Están aquí presentes día a día, trabajando, ¿verdad? Luchando. Como deben. Muchas veces me he hecho preguntas acerca de mi propia existencia. Sin embargo, hoy considero que las razones de mi existencia es la ciencia. Y por eso hoy preparé un tema que les podrá interesar a muchas personas o quizá algún día se despertaron preguntándose por esto. Primero que nada, tenemos como siempre que definir pues qué es el miedo. Obviamente definiciones de Wikipedia, porque yo no voy a estar investigando que el libro de psicología, de no sé qué, no. Lo fácil y lo rápido. Que salgas arriba. Aparte, siempre hay que tomar en cuenta la definición que todo el mundo tiene. Sí, claro que sí. Otra cosa que quiero recalcar antes de empezar, que esto es una investigación cortita, es solamente nuestra opinión. No siempre va a ser 100% real, no fake, es nuestra opinión, lo que nosotros pensamos. Todos pueden pensar diferente, tenemos opiniones diferentes y pues eso es muy válido, ¿no? Es cuestión de pasarla chido aquí y pues ya. Entonces, el miedo se puede definir como la sensación de angustia que es provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. También es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Se ha señalado que la angustia se produce ante lo desconocido y el miedo ante algo. No sé, quiero preguntarles, ¿han sentido miedo? ¿No han sentido miedo? ¿No saben qué es eso? ¿No saben qué estoy hablando? Te mentiría si te digo que no he sentido miedo. Soy una persona muy miedosa. ¿Sabes? Algo que me dio, particularmente ahorita que empezaste a decir eso, recuerdo que cuando recién entré a la prepa, 15, 16 años, ustedes seguían en la secundaria, o en la primaria, el fósil. No lo sé. Ay, sí. Ajá. 2 años no pasan en vano. Entonces, me acuerdo que me daba mucho miedo, como ubican cuando los meten a la alberca a nadar, me daba pánico. Aunque ya sabía nadar, no sé por qué me daba miedo meterme a la fosa. Me daba así, pero sí miedo de que, o sea, desde que me paralizaba, y hay gente que se paraliza con el miedo, yo era de esos que se paralizaban como cabritas con el miedo, me quedaba. Ya me hundía hasta abajo, y la maestra Edith, que era la maestra de educación física de ahí en la prepa, me acuerdo que me empujó y me echó hacia la fosa, y yo así de, ya, tuve que anteponer mi miedo, pero pues muchas veces pasa, ¿no? O sea, tienes miedo, pero pues tienes que enfrentarlo de alguna manera o de otra, porque sabes que algún día irremediablemente va a pasar algo, ¿no? Así es, mi estimado. Esa fue mi experiencia. Yo creo que todos en algún momento siempre hemos tenido un miedo, aunque sea así mínimo. Y pues no sé, una vez escuché por ahí que algo que siempre va a tener el ser humano como defecto de fábrica, pues va a ser el miedo, ¿no? Pues, como esa cosita que ya tenemos y nacemos con ella. Entonces, yo me considero una persona bien miedosa. No sé, tengo miedo hasta respirar. Bueno, no sé. Pero
Pero por ejemplo, no sé, yo le tengo muchísima fobia a las arañas. No, hombre, no sé por qué. Pero, o sea, veo una, aunque sea minúscula, uy, me pongo a gritar y estoy diciendo, ¡métela, por favor! Y hasta llorar. Mátala por mí, por favor. Ay, pero sí son bien bonitas. No inventes, bonita. ¿Sabe? Estaba haciendo hoy un examen y ¿qué pedo decía? Uña araña. ¿Las arañas tienen uñas? Pregunta seria. No sé. Ni idea. Y tienen garritas, ¿no? Tienen como patitas, ¿no? Bueno, es que no sé la morfología de las arañas, nada de eso. Pues estoy preguntando. Sí. La que estudia medicina estuve. Ay, sí. Estoy estudiando medicina, no biología, gracias. ¿Algo que quieras contarnos, Andy, una experiencia? Pues yo creo que es real lo que dice Jazz, que es algo que todos vivimos por el simple hecho de ser seres humanos y tener pues alguna parte animal. Y creo que por lo mismo es como increíble, lo podemos llegar a manejar muy bien. Ok. ¿Y tú nunca has tenido miedo, Abril? No, el único miedo que tengo es al verte. Ah. Pues lo que les decía, ¿no? Al principio yo tengo tripofobia, me da un chingo de cosa, los hoyitos. Ay, no, o sea, así todos juntitos me da así como, aléjense de mí, por favor. No, es un sentimiento que no lo puedo controlar, ¿no? También, pues me da un poco de miedo acercarme a los animales. Porque, no sé, es irracional, ¿no? No es como que yo quiera, digo, ay, ya me dio miedo por verla, ¿no? O sea, como que me da miedo, así sin pensarlo, nada más lo siento y ya cuando veo ya estoy temblando. O corriendo detrás de una persona, así como de, sálvame, porque no puedo. O sea, aunque yo quiera, de verdad lo he intentado, así luego como acariciar a los perritos o luego tocar los gatos o así, pero no. Es una ansiedad que me da que no. ¿Pero todos en general? O sea, todos los animales. Sí, la mayoría. A lo mejor sí te gustan los ¿cómo se llama? Los pájaros o no sé. Los peces. Pero, o sea, sí, principalmente en perritos y gatitos me dan mucho como miedo, o aunque no me vayan a hacer nada, aunque sea la cosa más tierna del mundo, yo digo, qué tierno, pero a la vez es como que se me acerca o me huele y ya estoy así como espantada. También luego así, hablar en público, así con mucha gente junta, también me pone muy nerviosa, también como ansiedad me da. Porque es como de, ay, no puedo ni hablar, me trago más de lo que me trago ahora. Y bueno, como les decía, en cuanto a la angustia, sea como objetiva y concreta, se le teme menos. O sea, como que si algo te angustia y sabes como más o menos qué onda, pues a veces puede ser menos. Entonces el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro. Y esto pues es muy importante. Puede ser real o puede ser imaginario, ¿no? Como les decía, a veces sientes que alguien te ve y ya sientes un miedo y es como, o sientes que alguien te persigue aunque nadie te esté persiguiendo. Y entonces tu mente empieza a trabajar y es un miedo imaginario porque no hay nadie ni viéndote ni persiguiéndote. Eso sí pasa, ¿no? O sea, más cuando vas en la calle, bueno, hasta a mí me pasa, supongo que a usted les ha de pasar igual o hasta peor, cuando vas solo, sobre todo en los lugares que hay mucha gente, en metro, en las plazas o vas en la calle solo o sola, sientes luego. No sé qué tan real sea. Recuerdo que hace un tiempo leí en un libro de biología que el ser humano era el único animal capaz de sentir la mirada de otra persona o sentir que lo están acechando. Entonces, probablemente cuando sientas que te vean, te estaban viendo.
volteas por instinto así, hacia los lados. Sí, o saben, ¿sabes qué me ha pasado? De que luego estoy escuchando música con audífonos y medio escucho como que me están hablando, ¿no? Pero no hay nadie. Y me da un poco de miedo porque es como, me los quito y digo, a lo mejor fue un sonido de la misma música y yo lo estoy confundiendo, ¿no? Como que también lo estoy transformando de otra manera, porque también, o sea, no porque esté escuchando y de la nada, ¿no? Porque estoy pensando, me van a hablar, o alguien me va a hablar. Mi mamá que está ahí abajo luego me grita y luego me regaña porque no la escucho. Entonces estoy pensando en eso y de la nada siento que me están hablando y luego, ¿qué pasó? Nada, no te estamos diciendo nada. Pero cuando necesito escuchar, no escucho. Y la otra vez me dio más miedo porque yo estaba en mi cuarto y estaba sola. Todos estaban abajo, en la cocina, en el comedor. Y entonces como que medio escuché, así como que me habían dicho como Abril, y entonces me quité el audífono, ¿no? Y dije, pero bajito, o sea, como medio. Y entonces dije, no, pues no es nadie, porque no hay nadie aquí en mi cuarto, ni allá en el otro cuarto. Y ya, seguí con la música y todo. Y luego vuelvo a escuchar que me gritan más fuerte, Abril. Y me vuelvo a quitar, pero grité, o sea, dije, ¿qué pasó, no? Yo la hablé, pero nadie me había gritado. Y bajé y dije, ¿necesitan algo? Y me dijeron, no, ni te hemos hablado, ¿no? Pero escuché muy fuerte que me gritaron Abril, como si me hubiera gritado aquí al lado. Entonces me dio miedo. Pero no sé, a lo mejor puede ser un miedo, pues, una razón imaginaria porque no había nadie a mi alrededor. ¿Qué les da más miedo? ¿Algo que ustedes ven que es real? ¿O algo que no saben si es real o no? Por ejemplo, eso que estás diciendo que te hablan y cosas así. Por ejemplo, imagínate que no me hablan, estás así y de repente alguien te avienta así una botella y te pega en la cabeza o algo así. ¿Te daría más miedo eso o te daría más miedo que, por ejemplo, no sé, estás viendo a alguien que te está apuntando con una botella en la cabeza? O sea, que no lo sientas que no lo veas o que lo veas. ¿Qué te daría más miedo? ¿Saber que está o que no sabes si fue o no fue? Es que yo siento que si tú ves que está pasando algo, sabes como que es real y que fue? Eventualmente como que eso puede explicar y como quitarte un poco del miedo de, imagino yo me quiero aventar, bueno, tomando este ejemplo, aventar una botella, pues ya sé que fue el niño que le molesté hace rato y órale, ahí va la venganza, ¿no? Y, o sea, y sé que eso fue lo que causó mi miedo, o sea, de que me aventaran la botella y pao, lo veo y ya, le doy una explicación. Pero si no veo nada, es como, ay no, hoy no te quiero ver, San Pedro. Entonces, yo siento que, no sé, como que verlo te da como una explicación que después como podría aminorar el miedo, pero no verlo, no sabes qué pasa, no sabes qué onda, porque aparte luego te empiezas a cuestionar, a ver, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó? Y así te empieza a hacer coco wash todo. Entonces yo creo que siento que da más miedo no saberlo. Yo creo que tiene cierto punto, como estoy de acuerdo, porque como dices, o sea, si me hubieran hablado, ¿no? Y mi mamá me habla para regañarme, por ejemplo, me da miedo que me vaya a regañar, ¿no? ¿Qué me va a decir? Ajá. Pero voy a saber la razón, pero así de la nada, o sea, de verdad me he quedado pensando como, o sea, ¿sí fue la música? ¿O qué fue lo que me gritó en la oreja? ¿O la canción se llamaba Abril? ¿O qué pedo, no? Era algo que no mensaje subliminal. Mensaje subliminal. Escuché la canción al revés, pido perdón. Imagínate la impresión de, o sea, por lo menos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, de ver algo que no tiene explicación lógica. Algo que, o sea, si estás bien y estás cuerdo, o sea, ver lo que viste y luego no te creen, ¿no? Por lo menos a mí alguna vez me espantaron y me aventaron así cosas. Sí, o sea, yo vi cómo se movió así de la nada. Y yo, te metiste cuadro o algo, amigo, la verdad. A mí no me engañas. Tienes razón, pero bueno, continúa, no te interrumpo más. Entonces, la relevancia de que no exista por ser imaginario, el miedo, entonces, por el contrario, sí puede ser muy real. O sea, es importante
saber si es imaginario o no. O sea, lo imaginario, pero tu miedo, lo que sentiste fue real, ¿no? Porque lo que yo sentí ya después fue como verga. ¿Qué fue eso? Bueno, estoy hablando que el miedo es una emoción muy útil para escapar o evitar los peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede imponernos el disfrute de una persona y en caso de que sea excesivo puede llegar a bloquear o impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo a una situación real o posible, como la ansiedad, las fobias o los ataques de pánico. La respuesta del miedo es autónoma, es decir, no la activamos voluntariamente de forma consciente. Los expertos establecen 4 respuestas automáticas: huida, defensa, agresiva, inmovilidad y sumisión. Además, se produce otra respuesta fisiológica en la que aumenta la presión cardíaca, la sudoración mientras desciende la temperatura corporal, se dilatan las pupilas y aumenta el tono muscular, llegando al agarrotamiento. Como el Chavo del 8, que le da la garrotera. Como cucarachita, así, con las patitas. Exacto. Entonces, cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona y puede ser un miedo real ante un peligro real y que tiene un valor adaptativo, o irreal se tiene un origen imaginario, ¿no? O sea, un miedo real es respuesta a una razón real, y un miedo imaginario es respuesta a algo que es irreal, ¿no? Distorsionado y catastrofista. ¡Ay! Como puede ser el miedo a volar o a hablar en público. Miedo a volar en avión, ¿verdad? Sí, puede ser. O sea, porque sí, o sea, sí. O sea, yo todavía diciéndote puede ser. O sea, sí. Entonces, estos miedos son pues miedos adaptativos, ya que hay peligro real y pueden llegar a transformarse en fobias. Como decías, hablar en público es un miedo real. Miedo a volar, obviamente en avión, es real, ¿no? O sea, es una razón real. También puedes volar en helicóptero. Puede ser, lo que tú quieras hacer, gracias. Entonces, los miedos pueden ser normales o pueden ser enfermedades. Los primeros son aquellos que parecen ante estímulos dañinos, tienen corta duración y no interfieren en la vida cotidiana. Y los miedos patológicos son los miedos que se activan aunque no haya peligro y pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo. Entonces, las reacciones al miedo están grabadas en el cerebro desde el principio de los tiempos. Y de hecho son muchas las partes de este órgano implicadas, o sea, el cerebro. El tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales. El córtex sensorial interpreta esos datos. El hipocampo almacena y recupera los recuerdos conscientes y establece el contexto. O sea, contexto, please. Ahí va tu hipocampo. A ver qué pedo. La amígdala es donde se almacenan los recuerdos y emociones del miedo, donde se están almacenados los recuerdos y las emociones del miedo. Decodifica las emociones y determina la posible amenaza, y el hipotálamo activa la respuesta de lucha o de huida. La amígdala se le conoce como la zona del miedo, ya que mantiene nuestros sentidos alerta y avisa sobre los estímulos raros. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿A ustedes les gustaría vivir sin miedo o vivir con constante miedo? No puedo elegir otra cosa. Es que el miedo depende, ¿no? O sea, porque como nos podemos dar cuenta, el miedo nos ayuda a seguir existiendo muchas veces. Entonces, depende qué tipo de miedo estés hablando. Sí, justo. Porque siento que en algunas ocasiones el miedo es necesario para que sobrevivas, y en algunas cuestiones incluso para que te superes a ti mismo y entonces te sientas bien.
pero siento que muchas veces la forma en la que vemos el miedo hace que no queramos tener miedo, pero siento que sí es necesario. Entonces creo que preferiría... Hablando de un miedo específico. Es que un miedo, o sea, que ya sea por una causa como más allá que de la necesaria, está feo, ¿no? Porque como dices, te causan enfermedades y muchas de las veces es necesario, pero también hay otras que no lo necesitas. Entonces, no puedo, yo creo que esa respuesta está un poco complicada, porque no puedes vivir sin el miedo, pero realmente no nos gustaría sentir miedo. Es igual que el dolor, ¿no? A nadie le gusta sentir dolor, pero si no sintieras dolor no sabrías que algo está mal contigo, ¿no? Y probablemente habría mucho más muertos de los que hay ahorita porque nadie sentiría nada, ¿no? Entonces es complicado, es ¿cómo se llama? Es muy a los extremos, pero o sea, si fuera así un mundo de caramelo donde todo supiera mejor, me gustaría vivir sin miedo 100%, pero son necesarios, lastimosamente. Así es, entonces, pero sí, prosigo. El miedo puede llegar a ser irracional o racional. Cuando recibimos la alerta en el cerebro, podemos sobreestimar la amenaza y subestimar nuestra capacidad para afrontar aquello que nos da miedo. Pero como nosotros, como seres humanos, seres pensantes, tenemos que aprender a reconocer estos miedos irracionales o identificar aquellos que nos están alertando de algo que es peligroso. Existen estrategias para buscar seguridad ante estos estímulos del miedo. Estrategias de comportamiento o estrategias de seguridad. Las estrategias de comportamiento son aquellas acciones o comportamientos que hacemos para evitar nuestros miedos. Por ejemplo, no sé, hablar en público, ¿no? Por ejemplo, tú tienes miedo a hablar en público y entonces alguien te dice, oye, habla en público, tienes que decir esto, lee esto, y tú haces una acción para evitar eso, entonces estás teniendo una estrategia de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ay, no sé, me anda del baño, o ay, no puedo ese día, por ejemplo. Entonces es una estrategia de comportamiento para como resguardarte de no sentir esa sensación que no te gusta. Y están las estrategias de seguridad, que son estrategias que se relacionan con nuestros pensamientos, ya que podemos sobrepensar situaciones, entonces nos encontramos en busca de una seguridad mental. Esta de estrategias de seguridad es cuando tu mente, por ejemplo, cuando tú platicas con alguien y le dices algo y luego ya te vas, ¿no? Y luego dices como, ¿por qué le dije eso? O sea, ¿cómo se lo habrá tomado? Y tienes miedo a su reacción después de eso. A miedo, a lo mejor de que ya no te hable o a miedo de otras cosas, ¿no? Entonces es como, empiezas a pensar y a pensar y a pensar miles y millones de situaciones posibles y es como de, mejor no hubiera dicho eso. Entonces buscamos una seguridad mental y dices, bueno, a lo mejor llegas a la conclusión de que, bueno, ok, le dije esto, pero después le dije esto otro, a lo mejor le argumenté esto y a lo mejor lo toma de esa manera. Y entonces ya estás buscando una seguridad para que tu miedo no te gane. Pero también sobrepensar mucho las cosas, pues te afecta, ¿no? O sea, a veces que lo hacemos de forma inconsciente, pero por ejemplo estaba viendo de que mejor planear como un horario para ponerte a pensar sobre tus preocupaciones, a pensar todo el día sobre una preocupación. Porque entonces empiezas a sobrepensar muchas cosas y a imaginarte cosas que a lo mejor no van a pasar o no son. Y ese tipo de cosas te llegan al corazón. Entonces, a consecuencia del miedo podemos encontrarnos el perfeccionismo, la responsabilidad excesiva, la distracción y la evasión. O sea, el perfeccionismo de que
No, espérate, o sea, todavía no lo mandes porque no estoy segura de que es 100%. Tienes miedo de que a lo mejor dices, wow, espérate, aguántate, ¿no? La responsabilidad excesiva cuando, no sé, cierras la puerta y te preguntan, ¿cerraste la puerta? Y tú así como de, yo recuerdo que cerré la puerta, pero mejor voy a ver si cerré la puerta. Y te subes y ves si cerraste la puerta y dices, sí, sí cerré la puerta. Y te mandan por algo y abres y vuelves a cerrar. Y luego ya en tu mente así como de, pero sí cerré la puerta, y te vuelves a subir y vuelves a verificar que esté cerrada la pinche puerta, ¿no? Pero a lo mejor puede ser porque alguna experiencia que ya tuviste, ¿no? A lo mejor algún día ya dejaste abierta la puerta y te quieres ahora asegurar, sobrepiensas de que no esté abierta otra vez la puerta. Luego tenemos la distracción, que es como, ok, tengo un problema, ¿no? Pero mejor me pongo a ver series porque no quiero, tengo miedo de buscar una solución. Mejor me pongo a ver una serie. Mejor me voy a comer. Y así todo el día estás, ¿no? De que evadiendo y evadiendo y evadiendo esa sensación de miedo. Y pues la evasión, ¿no? Evadirlo. O sea, ya, literalmente ya, dices, lo ignoro después. O sea, la distracción es más como, mejor hago esto y me distraigo, ya, ¿no? O sea, estoy pensando en el problema, me distraigo, ya mejor me pongo a ver otra cosa. Y ya cuando estás directamente diciendo como, mejor lo dejo para mañana, ya lo estás evadiendo. Entonces las estrategias de seguridad nos proporcionan una sensación de alivio temporal y es repetitivo. Estas también pueden alejarte de tus objetivos. O sea, las estrategias de seguridad son temporales. O sea, como les digo, la ansiedad y todas esas de hablar en público, por ejemplo, a lo mejor y por un momento ya te sientes como de, ay, ya no hablé, ¿no? Ya, no sé, sí me fui al baño o algo así, pero regresas y te van a decir, es que te estábamos esperando, y tú, no, no puede ser. Mamá me mie. Ajá, sí. Entonces dices como, bueno, está bien, fue temporal tu alivio, tu sensación, pero a lo mejor y tu objetivo era dar esa plática. Y ya no, o sea, interrumpiste como por tu miedo y tu estrategia que utilizaste, ya interrumpiste tu objetivo, ¿no? A lo mejor querías que mucha gente escuchara lo que ibas a decir, era importante lo que ibas a decir, pero bye eso. Cura del cáncer. Ajá. Que yo siento que es muy difícil. O sea, sí tener como estrategias, pero siento que es demasiado difícil ese proceso. O sea, es que más que nada, vaya, siento que es un autoaprendizaje y eso es lo más complicado. Yo siento que, o sea, hasta el punto cuando nos vayamos a morir, nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos. Y pues vaya, necesitamos saber, bueno, conocernos a nosotros para poder controlar esos miedos. No sé, yo en algún momento había visto de que para poder hablar en público hay personas que, ay, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba esa estrategia, que era algo así como un tótem, algo así, que por ejemplo tenían, no sé, un collar, ¿no? Y ese collar siempre lo tenían que traer como para decir, no, este collar me da seguridad y me da tranquilidad. Y por ejemplo, ese proceso de autoconocimiento es el que yo siento que es el más difícil, o sea, porque al final nunca nos terminamos de conocer. No sé si me explico. Sí, bueno, creo que en esa parte estoy de acuerdo porque les digo, a mí me da mucho, a veces como pánico hablar en público, pero como que mi forma de evadir mi miedo es como no mirando a la gente a la cara, porque es como, ay, mejor veo para otro lado, no sé, veo su ropa o veo la banca y hablo y ya. O sea, es por lo regular lo que hacía, ¿no? O sea, pero de todas formas sentía la sensación de que me estaban viendo las personas, pero no verlas a la cara,
no, ya no verlas a la cara me daba cierta tranquilidad, cierta seguridad de que a lo mejor y en mi mente no estaban ahí, aunque yo sentía la sensación de que me estaban viendo. Entonces, como dices, o sea, es un proceso de buscar qué es lo que te hace sentir mejor. Primero como que saber cómo actúas ante el miedo y luego saber qué es lo que te funciona contra eso, ¿no? Así es. Siento que sí es algo de, o sea, que nos vamos a llevar toda la vida para poder aprender eso, a menos de que hayamos vivido o estemos viviendo constantemente miedos que incluso, o sea, si estuviéramos viviendo por miedos constantemente, siento que justo, o sea, es algo muy difícil como que ser consciente en ese momento de que estás teniendo un miedo incluso irracional y darte cuenta y como que poco a poco poderte tranquilizar con algo, sea lo que sea como agarrando algún juguetito y como que distrayéndote o usando todas las estrategias, siento que es algo que puede variar muchísimo y no todos como que sabemos controlarlo, ¿no? Sí. Pues siempre necesitas como un empujoncito, ¿no? También, hay miedos que, o sea, por ejemplo, en el caso de las fobias y eso, pues son cosas que, pues sí, o sea, no sé si nazcas o habrá alguna mala experiencia que te haga tener fobia a cierto tipo de cosas, cierto tipo de animales, cierto tipo de actividades, pero también es bien cierto que el miedo puede llegar a limitarte en muchos de los aspectos de tu vida. O sea, en el ejemplo más sencillo y con lo que nos dijo Brit, irremediablemente algún día de tu vida ibas a tener que hablar enfrente de las personas, ¿sabes? Era algo que a lo mejor inconscientemente bloqueas y tratas de evitarlo, pero irremediablemente lo ibas a tener que hacer algún día. Y el hecho de que tú lo enfrentaras, eso es valioso y eso es importante también. Cuando tú aprendes a dejar los miedos a un lado, no todo es malo, te das cuenta del potencial que tienes, ¿no? A mí, déjeme decirles, me daba miedo entrenar americano cuando recién empecé, y no porque no me sintiera capaz, sino porque pues te vas quedando con todo lo que queda, ¿no? De atrás, quedas de, es que tú no puedes, es que tú no puedes hacer esto, no, es que yo no soy como ellos, es que yo no soy así. Y justo esos miedos son los que te van trabando, te van trabando, te van trabando, te van trabando. Y necesitas que alguien te diga, sí puedes, órale. A lo mejor también ir a terapia ayuda mucho para enfrentar tus miedos y a lo mejor hasta para identificarlos, ¿no? Exacto. No sabías que a lo mejor puede ser no sabías que tenías ese miedo, pero ya cuando lo platicas con alguien profesional en el tema, ya es como de, oye, ¿y no has pensado que quizá tú le tenías miedo a esto? Y así, es que ¿no? Lo normalizas, y dices, no, es que seguramente yo soy así, ya, ¿no? Y te pasas a la siguiente vez y la siguiente vez que lo vuelve a pasar, lo evitas otra vez. Es que yo soy así, no te preocupes. Pero está muy curioso, o sea, bueno, yo que ya he tenido la experiencia, afortunadamente, o sea, de poder tener terapia y así, me da mucha curiosidad cómo muchos nos dejamos llevar por miedos básicos que yo siento que muchos llegamos a tener en algún momento de nuestras vidas. O sea, como tipo el miedo a ser rechazados o a ser abandonados. A veces me da miedo que tome acciones o decisiones en base a algo que sé inconscientemente. O sea, que no soy consciente de que yo lo estoy haciendo por alguna carencia que tengo o algo así. A veces eso me da miedo, o sea, como el poder de la mente. No, tampoco es un miedo como que piense diario, pero definitivamente es algo que sí me da miedo, por ejemplo. No solo se come la cabeza. Digo, ese miedo creo que lo tenemos todos, ¿no? Las inseguridades, pero
justo cuando entras en la adolescencia, te entra bueno, por lo menos a mí me pasó, y si no les ha pasado, seguramente les va a pasar. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué pasa después de la muerte? Son preguntas que no tienen respuesta, y o sea, si no tienes como que bien fijados tus cimientos, si no tienes bien como centralizado en tu cabeza esas respuestas que para ti tienen sentido, porque para cada uno de nosotros tiene un sentido diferente, te desestabiliza todo, ¿no? La pregunta, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién eres? No, ibas a decir, sí, ¿quién eres? No, pues soy Andrea. No, te dije quién eres, no cómo te llamas, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Y son cosas que explotan tu cabeza. Sí, pero continúa. Las fobias pueden ser un temor irracional y abrumador hacia objetos, personas, animales, pues entre otros. Que nuestra percepción podría llegar a ser un temor real, pero pueden llegar a provocar ansiedad a diferencia de momentos de ansiedad breves. Las fobias específicas suelen ser duraderas, que pueden ser físicas o psicológicas, ya que pueden afectar la capacidad de desempeño normal en la vida cotidiana. Una fobia puede ser causada por acontecimientos traumáticos, ataques de pánico o por transmisión como advertencias repetidas por ciertos peligros. Las fobias específicas o simples pueden ser el temor inmediato e intenso, ansiedad y pánico cuando estás expuesto a lo que te produce temor o simplemente pensar en eso. La respuesta a esto, pues es la terapia, ¿no? Terapia en las fobias, pues específicas o simples. Y pues quiero hablar de varias fobias que encontré. No son todas, pero son poquitas. Son como unas 12. Porque si hablamos de todas las fobias que existen, son no, o sea... Para eso vayan al diccionario de fobias. O sea, ajá. Pensé que iba a decir, son poquitas, nada más cogí como 12,354. Oremos. Entonces... Amén. Oremos. A mí me encanta mucho el nombre que le pusieron a la fobia de las palabras largas, me parece. No sé cómo se llama, pero sé que es una mega palabrota. Dije, ídolos. Hay varias que parecen trabalenguas, ¿eh? A ver, échate una. Por ejemplo, está la agorafobia, que está considerada como la fobia más incapacitante, ya que consiste en el miedo a estar solo o bien en lugares en los que sería difícil pedir ayuda en caso de verse incapacitados de manera brusca. El sujeto presenta miedo a los transportes públicos, a las multitudes, a los ascensores, a los túneles, a estar lejos de casa. Y pues la agorafobia se presenta en el trastorno de angustia o trastorno de pánico. Está la androfobia, que es el miedo o fobia a los hombres. Está la aneutanasia, miedo a una muerte dolorosa. La autofobia, que es miedo a estar solo. La bacilofobia, miedo a los gérmenes. La carcinofobia, miedo al morboso, al cáncer. La cardiofobia, miedo a las enfermedades cardíacas. La cristalofobia, miedo a los cristales. La zoofobia, miedo irracional a algún animal. La acrofobia, a las alturas. La astrafobia, a las tormentas. La pluvofobia, a la lluvia. La amaxofobia, a conducir. La aerofobia, a volar. La claustrofobia, a los espacios cerrados. La eritrofobia, a ruborizarse. Tenía varias otras. Está la hexafobia. Está bien largo, amigo. Esa, que es miedo al número 666. El diablo. Tantofobia, miedo al color amarillo. La turofobia, miedo al queso. La crematofobia o crometofobia, miedo al dinero. La somnifobia, miedo a dormir. La coulrofobia, miedo a los payasos. La ombrofobia, miedo a la lluvia también. Muchas, hay un chingo. Miren, hay una que se llama hipopotomostosesquipedalofobia, miedo a las palabras largas.
¿Puedes repetirlo, por favor? No te entendí bien. Ay, a ver, otra vez. Hipopótomostresesquipedaliofobia. Qué irónico que el miedo a las palabras largas tenga nombre de una palabra larga. Así es. Y tripofobia, miedo a los agujeros. Y esas son las fobias que yo les traigo. Pero más bien sería como la acumulación de agujeros, ¿no? Porque tampoco es como que veas la coladera y ¡ah! Bueno, quién sabe. ¿Existirá una fobia a los dentistas? Sí, ¿no? Sí. Hay fobia de todo, morra. Te digo que busques en el diccionario de las fobias y es una... Porque Abril no va a buscar. Exacto, no voy a hacer el trabajo por ti. Esas son, supongo que está la aracnofobia y no sé qué otra. Yo hasta eso no he conocido a personas con fobias muy raras. O sea... Me parecen padres. Ajá. Sí he conocido a alguien que tiene como un poquito más como notable la tripofobia y como los reptiles, las pieles como de reptiles y víboras y así, pero nada más. Y a las abejas, ya. ¿Ustedes consideran que tienen una fobia rara? Estoy diciendo que tengo tripofobia. Pero más rara. Una oculta. Que nadie sabe. ¿No? Creo que no. Por ahora no recuerdo. Yo no sé si sea una fobia, pero me he fracturado en mi vida 2 veces. Y pues sí le tengo miedo a volverme a fracturar. Pues podría ser un miedo, ¿no? Sí. Podría ser, o a lo mejor, porque no es como tal que tengas miedo a las fracturas, ¿no? O sea, como de, ¡ay, un fracturado! Y salgas corriendo. Ajá, sí. Ajá, o sea, es creo como que miedo. Más bien como el dolor de la fractura, más bien. Ok. A ver, Isaac, cuéntanos tus secretos más oscuros. Te vamos a psicoanalizar. A mí me dan miedo los hospitales. No sé por qué. Me dan miedo. No, o sea, no entrar, o sea, puedo entrar y así, pero no sé cómo que así quedarme como internado, eso sí me da así como... Así digo, ay, no. Una culichi. Sí, ¿Te pero... traumaron de chiquito o...? No sé, supongo que... Cuando nació y ya sintió miedo. No, supongo que debe ser algo por así. Vi mucha sangre en algunos episodios de mi infancia porque a mi papá se le levantó el apéndice, mi mamá también, una cosa parecida. Entonces, por eso. Yo creo que es por eso. Y en lugar de ayudar le dio miedo. Ay, con 2 años, ¿qué voy a hacer? La voy a cargar en la camilla. A ver, espérese, páseme el bisturí. Con 2 años haciendo cirugía. Espérese, jefa, no se vaya a mover. Yo salí de ahí, yo sé cómo está allá adentro. Sé jugar operando, estoy tranquila. No sé si han visto las imágenes donde aparece como una chava como así y tiene como hoyitos así en la piel. No, eso me da mucho. Sí. Un tiempo, una vez yo dije, yo quería como superar ese miedo, ¿no? Y dije, chique su madre, me voy a quedar viendo la imagen así mucho tiempo, así hasta que ya no sienta absolutamente nada. Y estaba así temblando de que ya quería quitarla. Pero yo dije, no, sí se puede, yo voy a superar porque yo estudié psicología, claro que sé cómo funciona el miedo, claro que sé cómo funcionan las fobias, o sea, obvio que yo sabía cómo superarla y yo ahí 1 hora. Ya cuando definitivamente ya tenía hasta sed, Estaba sudando frío. Ajá, ya estaba sudando frío, pero es que de verdad me ponía así como la piel hasta chinita y todo. Entonces ya fue cuando dije, bueno, creo que nunca lo voy a superar, bye. Después y de cerré la 3 horas. computadora. Sí, de verdad.
y veía la imagen y yo decía, pero ¿cómo puede? O sea, ¿eso es real? O sea, a lo mejor es editado, ¿no? O sea, lo más seguro es que es editado, porque se ve muy editado, pero o sea, si alguien, una persona está así, es como, siento feo, me da cosas, es como, ¡ah! No, hagan eso. Por ahora. Por cuando ves a quién sabe qué fobias vaya a tener. Fobia a hacer tarea tengo. Fobia esta no creo. Esta no creo que ¿Por tengas. qué? No, porque vas para medicina. Estudiando. Y pues bueno, amigos, eso es el tema del día de hoy. Este ritual ha terminado. Me agradó estar con ustedes el día de hoy. Entonces, a ver, digan su nombre, su grupo, su número de lista. Número de cuenta, todo. Su tarjeta de los números delante y de atrás. Los de atrás, si quieren, pásenmelos por WhatsApp, en privado. Para ponerlo en la cajita de comentarios. Sí, la invitada, que se rife. Ya que no nos prendió la cámara nunca. Y una disculpa esta vez. Se quedan con las ganas. Yo en Facebook estoy como, yo me acuerdo cómo estoy, como Jasmerina. Ahí me pueden buscar. Y en Instagram, no me acuerdo la verdad. Así que nada más en Facebook. Muchas gracias por invitarme, amistades. De nada. Yo soy Andy. Me pueden encontrar en Instagram como @_AndyGRRG_ pues nada, una vez más, gracias por igual tenerlo aquí, Abril, a tu ladito. Pues nada, espero les haya gustado este episodio, este capítulo. Ya sea que estén esperando a que salgan del baño, esperando a que les sirvan de comer, esperando a que lleguen por ustedes en algún lado, en el Oxxo si empieza a llover. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Para que vean que soy una persona cordial. Te agradezco, Vic, por estar el día de hoy con nosotros, por brindarnos tu tiempo de antemano. Muchas gracias. Igual a nuestra invitada, muchas gracias por compartir este poquito de tiempo con nosotros. Igual a Andrea. Pues a mí pueden seguirme en Instagram como mkdekilo_alba. El Facebook no se los paso porque comparto muchas tonterías, entonces comparte memes. Sí, mejor no. Sí. La seriedad se pierde, se pierde en Facebook. Ese Facebook es como mi segunda personalidad. Oculta. No me conocen. Es Miguel. Dale. Ok, pues yo quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Espero que puedan contarle esto a su vecina mientras esperan en la fila de las tortillas, en la fila de la lechería. Mientras que se pongan a hablar de las personalidades, de miedo, de las fobias, de la fobia que tienen. Ojo con sus fobias, porque a veces algunas pueden ser dañinas. Pues muchas gracias a todos aquí presentes, a Isaac, a Bandy, a Jazz, por seguir aquí. Te quiero mucho. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Esperando Ando. Muy bien, gracias. Gracias.